príncipe de la ciudad. Capítulo 5, 1859, Vientos de guerra. Veo que ya estamos todos. ¿Puede comenzar la reunión? Era Montelainé el que hablaba. Había convocado una reunión extraordinaria de la primogenitura para estudiar los acuciantes asuntos que arrostraban. Había 7 poderosos vampiros sentados en torno a la larga mesa pulida que ocupaba un lujoso despacho en la trastienda de la tercera planta de un edificio de oficinas recién construido en el centro de la ciudad. El edificio, emplazado en la esquina de Jackson con Montgomery, no era más que el más reciente de un torrente de construcción financiado por Montelainé y su clan Tremere. La Misión Dolores, rodeada ya de vecindarios de clase media-baja poblados de inmigrantes irlandeses y vuelta a consagrar hacía poco como iglesia católica, había dejado de servir de lugar de reunión. Creo que todos sabemos por qué estamos aquí, dijo Montelainé. Nadie asintió, pero la silla vacía que gobernaba la mesa, el tradicional asiento de honor del príncipe, era elocuente por sí sola. Delfonso no estaba al corriente de la reunión. Va siendo hora de que nos deshagamos del viejo, dijo Snake, inclinándose hacia adelante en su silla, con los codos apoyados en la mesa. Un enorme anillo de diamantes relucía en su mano. Snake controlaba el lucrativo sector portuario del sur, y su dominio del mercado del sur superaba ahora en valor al de Vannevar y casi rivalizaba con el territorio del centro financiero de Montelainé. No podemos seguir permitiendo que reine sobre la ciudad. Ya hemos visto todo lo que ha ocurrido durante su mandato. La ciudad había atravesado una mala racha en los últimos tiempos. Una recesión en 1853, el resultado de la sequía generalizada de los yacimientos de oro, había estado a punto de provocar el desplome financiero de la ciudad, una crisis exacerbada todavía más después de que el alcalde Meigs, el honesto Harry, supuesto hombre de Delfonso, malversara los fondos del ayuntamiento y zarpara rumbo a Suramérica. En 1856, el asesinato del famoso director de un periódico a manos de un concejal corrupto había propiciado la creación de un segundo comité de vigilancia que, en su celo por limpiar la ciudad, había estado a punto de descubrir la sociedad secreta de vampiros que se alojaba en su seno. Delfonso había demostrado una y otra vez que era sencillamente incapaz de controlar la ciudad que supuestamente gobernaba. Mas, a despecho de estos altibajos, la ciudad había seguido creciendo y la población actual ascendía a más de 50.000 personas. El reciente descubrimiento del filón de Comstock en las montañas de Sierra Nevada prometía ingentes cantidades de plata y una natural recuperación de la economía, pero el país se encontraba ahora al borde de la guerra civil y nadie estaba seguro del bando en que se encontraba California. La mayoría de la ciudadanía profesaba lealtad a la Unión, pero una poderosa facción apoyaba el derecho a la secesión de los estados del sur. Hacía apenas algunas semanas que el jefe del Tribunal Supremo de la Corte de California, sureño hasta la médula, había acabado con la vida del senador de los Estados Unidos por California en un duelo público por este mismo tema. Pronto, California tendría que tomar partido. La estirpe de las ciudades de San Francisco y Sacramento, la capital del estado, estaba en posición de inclinar la balanza. Con Delfonso o Montelainé en el trono, la ciudad, y a la larga el Estado, se aliarían con la Unión. Si Snake Welcome cogiera las riendas, haría todo cuanto estuviera en su mano por conseguir que el Estado respaldara la secesión. Todos sabemos que Delfonso es incapaz de tomar la decisión, dijo Montelainé. Lo hemos visto en repetidas ocasiones. Tiene que abdicar. Era peor que eso. Parecía que Delfonso estuviera perdiendo la cabeza. Todos se habían dado cuenta en uno u otro momento. Si se debía a la presión de la responsabilidad o a algún inexplicable efecto de su desconocido linaje, nadie lo sabía. Pero todos estaban de acuerdo en que tendría que marcharse. Montelainé guardó silencio acerca del posible candidato a reemplazar al príncipe. Todos sabían que tanto Snake como él ambicionaban el cargo, y que solo uno de ellos podría asumirlo. El consejo estaba dividido a partes iguales en lo que a partidarios se refería, con 3 a favor de Montelainé y 3 a favor de Snake Welcome. Sergei se abstenía. A mí me parece, dijo la menuda vampira que estaba sentada al lado de Vannevar, que es un hombre razonable, y debería ser capaz de comprender el porqué de nuestra solicitud. Marie Richaud era la primogénita toreador.
La mujer, nacida y criada en París, era delicada y bajita, un par de centímetros por debajo del 1,5 metros, incluso con tacones. Era atractiva y seductora, aunque sus rasgos resultaban un tanto angulosos para que pudiera calificársela de atractiva. En su hogar, en Francia, había trabajado de diseñadora de moda y escenografía para la Ópera de París. Había llegado a San Francisco en 1851, poco después de la disolución de los Patos de Sydney, y ahora residía en una gran casa en Russian Hill, en la zona noroeste de la ciudad. Era la exquisita anfitriona de un salón periódico que atraía a algunos de los mejores escritores, poetas y pintores de la ciudad, y la escarpada colina comenzaba a forjarse una reputación como refugio bohemio oficial de la localidad. ¿Y si se niega?, inquirió Snake. ¿Entonces qué haremos? Marie se limitó a encogerse de hombros. Era probable que Delfonso se negara a claudicar, lo que desembocaría en una guerra abierta entre los vampiros, algo que nadie quería. En cualquier caso, Marie vacilaba a la hora de coincidir con Snake en cualquier asunto. Se oponía al bruja tanto filosófica como políticamente, y expresaba en voz alta y con franqueza su apoyo a su paisano, Montelainé, en la carrera velada por el trono de Delfonso. Joachim, el gangrel de ojos negros sentado cerca del extremo de la mesa, junto a Snake, había sugerido el asesinato sin ambajes, pero la primogenitura se había apresurado a rechazar la idea, dejándola únicamente como último recurso. Joachim era partidario de la política de Snake. Mestizo de origen canadiense, había sido descubierto por Snake corriendo con las tribus de lupinos del condado de Marin, al norte, camuflado entre los hombres lobo. Snake le había invitado a la ciudad, proporcionándole territorio y protección. Joachim merodeaba ahora por los confines occidentales de la península, una zona de errantes dunas de arena, vientos cargados de polvo y un puñado de robles. No tenía gran cosa que aportar en cuanto a lo que ideas políticas se refiere, pero podía contarse con que apoyaría a Snake y cualquier moción que éste presentara ante el Consejo. El último miembro del Consejo, perteneciente al lunático clan Malkavian, era un hombre que se hacía llamar el Comodoro. Iba vestido con un uniforme de oficial de un rico azul marino que resplandecía de galones de oro y se comportaba de manera harto excéntrica, merodeando por las dársenas en plena noche, simulando gozar de privilegios en todo lo que estuviera relacionado con la actividad portuaria, los muelles y las naves allí fondeadas. San Francisco se caracterizaba por acoger a este tipo de personajes llamativos, y se permitía que el Comodoro continuara con su charada, yendo y viniendo a su antojo y recibiendo la mayor de las deferencias en todo momento. Todos los marineros, capitanes y estibadores lo conocían de sobra y, cuando visitaba sus embarcaciones en sus periódicas rondas de inspección, a nadie se le ocurría poner en tela de juicio su fingida autoridad. El Comodoro se encontraba retrepado en su asiento en esos momentos, con los ojos fijos en sus manos enlazadas, aparentemente ajeno al debate en curso. Pero Vannevar sabía con certeza que, cuando se le llamara, el Comodoro votaría por Snake. No porque sintiera devoción alguna por la causa del bruja, ni siquiera impulsado por una lealtad ciega, sino tan solo para asegurarse de que el consejo permaneciera dividido y estancado. El Comodoro había llegado a exasperar a todos los miembros del consejo en un momento u otro, y se vanagloriaba de ello. Vannevar lo despreciaba por el mismo motivo. El Comodoro proclamaba que estaba loco, pero lo único que veía Vannevar en él era un afán de anarquía infructuosa y regodeo en el obstruccionismo. Vannevar había cambiado poco en todos estos años, aunque los que le conocían mejor afirmaban que se había tornado más taciturno y cínico desde el ataque sufrido por Doña. Su dominio había prosperado y, tras la desaparición de los patos, se había anexionado el territorio antes llamado Sydney Town. Se reafirmaba en su apoyo a la candidatura al trono de Montelainé. Snake había solicitado su respaldo en varias ocasiones, pero él siempre había rechazado las ofertas de territorio que le hiciera el bruja a cambio de su sustentáculo. Se puso de pie y habló ante la primogenitura. Creo que esta situación se ha prolongado durante demasiado tiempo, dijo al consejo, que continuaba enzarzado en discusiones. Luego se dirigió a Snake. Por favor, cuéntanos cuál es el plan para eliminar a Delfonso del que tanto has alardeado. Es evidente que no podremos tomar ninguna decisión a este respecto. Escuchemos lo que tengas que decir. Snake sonrió muy despacio.
Había llegado su hora. Se incorporó. Como casi todos sabréis ya, he mantenido cierto contacto con la familia de vástagos chinos de la calle Dupont. A pesar de su reticencia a sumarse a nuestro consejo, desean coexistir con nosotros de manera pacífica y amistosa. Conocen el problema al que nos enfrentamos y nos han ofrecido su ayuda. Comprenden que muchos de nuestros objetivos son similares a los suyos, aunque difiramos en otros aspectos. Los misteriosos vampiros chinos que se hacían llamar la familia se habían apoderado casi por completo de Chinatown, un vecindario que contenía apenas un puñado de bloques, lo que no impedía que albergara a unos 10.000 chinos, casi todos ellos hombres. Las escasas mujeres procedentes de China que vivían aquí eran, salvo contadas excepciones, prostitutas importadas. El irlandés Sullivan era la última adquisición de su prole, y el único miembro de la familia que no era de origen asiático. Vannevar había conocido a algunos de los otros, un joven vampiro llamado Lo, y Chi, un ghoul de más edad. También había una mujer, que solo había sido avistada en contadas ocasiones. La figura a la que llamaban abuelo era un hombre misterioso que nunca había sido visto en la calle. Se trataba del patriarca de la familia, que habitaba un sótano en alguna parte de Chinatown, atendido por los demás. La primogenitura había hecho extensibles sus invitaciones al abuelo, rogándole que asistiera a sus reuniones, pero todas las ofertas se habían visto rechazadas. De forma recíproca, la primogenitura al completo había sido invitada a visitar al abuelo en su guarida subterránea. Hasta la fecha, nadie se había atrevido a aceptar el ofrecimiento. La familia no planteaba ningún problema a la primogenitura, pero su influencia crecía al tiempo que continuaba expandiéndose Chinatown. En uno u otro momento, continuó Snake, todos hemos expresado nuestra preocupación acerca de los objetivos de la familia, pero me han asegurado en persona de que no suponen ninguna amenaza para nosotros. Y en esta situación pueden sernos de indudable ayuda. Snake había intentado pactar con la familia para que se le permitiera escoltar al príncipe a una entrevista en privado en los aposentos del abuelo. Que el príncipe convidara a hacer algo a uno de sus súbditos constituía una infracción del protocolo. Por derecho, el príncipe debería exigir que sus súbditos le rindieran pleitesía, pero Snake estaba seguro de que, con el respaldo de la primogenitura, se podría convencer a Delfonso para que asistiera a la reunión. De un tiempo a esta parte, Snake había sabido aprovechar la merma de facultades del príncipe para ganarse el favor de Delfonso. No obstante, requería la ayuda de los demás primogénitos para persuadirlo. Se produjo un largo debate al respecto, cuajado de disensiones. Vannevar, entre otros, se oponía a lo que tenía visos de ser una acción deshonrosa, tender una encerrona al príncipe para atentar contra su vida. No me malinterpretéis, abogó Snake. El príncipe no va a sufrir ningún daño. La familia me ha dado su palabra al respecto y, si conocéis a su gente, sabréis que no pueden faltar a su palabra. No, amigos, se limitarán a convencer al príncipe de que debe abdicar. Tienen sus métodos, sabéis. Vannevar seguía sintiéndose escéptico acerca del bruja y su plan, pero acató la decisión del resto del consejo cuando se votó aceptar la propuesta de Snake, por unanimidad. Se sugirió que la reunión fuera a celebrarse a la noche siguiente. Snake se pondría en contacto con Delfonso y le convencería de que era algo necesario, antes de escoltarlo a la guarida del abuelo. La entrevista tendría lugar una hora después de medianoche. Al cierre de la sesión, Vannevar dio alcance a Sergei en la calle, antes de que el Nosferatu tuviera ocasión de escabullirse. Sergei, ¿no piensas reconsiderar tu postura con respecto a la elección de un nuevo príncipe? El consejo está dividido. Si te pones de parte de Montelainé, será él el regente. Me cuesta creer que te quedes de brazos cruzados y permitas que Snake suba al trono. El antiguo vampiro exhaló un suspiro y se sentó al borde de un abrevadero para los caballos, antes de mirar a Vannevar a los ojos. Tienes que entenderlo, Vannevar. Es mi elección, y la elección ha de ser que no haya elección. Sergei había explicado ya por qué se negaba a implicarse en este tipo de luchas por el poder, pero Vannevar continuaba sin convencerse. Debo mantenerme a distancia de esta clase de deseos, dijo Sergei. La búsqueda de poder es solo para aquellos que lo anhelan, y no es mi caso.
Pero incluso el mero hecho de decantarme por uno u otro me convertiría en parte interesada y correría el peligro de perder de vista mis propios objetivos. Vannevar no se dejó conmover por la explicación. ¿Cómo era posible que Sergei se mostrara indiferente? De sobra sabía el tipo de persona que era Snake. Lo mejor es que ocurra lo que tenga que ocurrir. Estoy seguro de que, al final, redundará en beneficio de todos. Dicho lo cual, Sergei se despidió, dejando a Vannevar solo e insatisfecho. A la noche siguiente, Vannevar acudió a visitar a Doña a Telegraph Hill. En los años posteriores a su agresión, su estado había ido empeorando gradualmente. Al principio, Vannevar la visitaba varias veces a la semana y permanecía sentado durante horas junto a su cama, velándola mientras dormía, aguardando el día en que recuperara al fin la vista y la cordura. Pero la salud de Doña se deterioraba paulatinamente. No solo seguía ciega sino que, conforme transcurría el tiempo, se tornaba más infantil, desvalida y exigente, atendida en todo momento por su envejecido padre. Vannevar había permanecido muchas noches sentado a su vera, llorando en silencio, derramando lágrimas teñidas de rojo por la sangre, pero sus visitas se habían vuelto más infrecuentes en los últimos años. El padre de Doña temía y detestaba a Vannevar, le odiaba por lo que sospechaba que era, ahora, al filo de la senilidad, culpaba a Vannevar de lo que le había ocurrido a su hija. Vannevar seguía pasando por la casa al menos una vez a la semana, entraba en silencio para pasar algunas horas junto a la cabecera de su amor perdido antes de marcharse furtivamente. Dejaba algo de dinero en cada visita, más que suficiente para sustentar al anciano y pagar los cuidados de su hija inválida, pero Fernando seguía mostrándose distante. Vannevar se preguntaba a menudo qué sería de Doña cuando falleciera su padre. ¿Quién se ocuparía de ella? La casa de la colina estaba tenuemente iluminada esa noche. La puerta principal estaba abierta. Vannevar, sin molestarse en llamar, entró sigilosamente. El anciano y el sacerdote estaban allí y se giraron para mirarlo cuando entró. No hubo intercambio de palabras, el sacerdote observó atemorizado cómo cruzaba Vannevar el vestíbulo hasta llegar a la habitación de Doña, mientras que el anciano, como siempre, se persignaba con cautela al paso del vampiro. Doña estaba tumbada en la cama, con el negro cabello extendido sobre las almohadas igual que una corona mortuoria. Pálida y delgada, con el semblante enjuto y surcado de arrugas, todavía conservaba su hermosura. Sin hacer ruido, Vannevar se sentó en la silla que había junto a la cama y esperó, el que, no lo sabía. La mujer rara vez se despertaba ya, se pasaba durmiendo casi todo el día y la noche. Durante sus breves periodos de vigilia se mostraba incoherente, a menudo deliraba. El médico decía que ya no cabía esperar nada. Empero, Vannevar seguía siendo fiel a la mujer que amaba. El silencio de la casa solo era infringido por el tic-tac del reloj que ocupaba la repisa de la chimenea. A las 10, el padre de Doña se acostó. Vannevar permaneció allí hasta la medianoche, momento en el que se levantó con cuidado de la silla y, tras dejar 5 piezas de oro de $10 cada una junto al reloj de la repisa, salió de la casa. Bajó por la colina amortajada por la niebla y cruzó la tumultuosa costa de la barbarie, camino de Chinatown. La costa de la barbarie se recreaba en su reputación como principal reducto de la iniquidad de la ciudad. Sus salones, prostíbulos y casas de juego abrían 7 días a la semana, 24 horas al día, y el negocio no decaía en ningún momento. Con la anexión del territorio de Joker Barnes, Vannevar había asumido el control de gran parte de la zona norte de las dársenas y parte del centro de la ciudad, incluida una hilera de muelles, varios bancos, la casa de aduanas estadounidense y diversas propiedades más de gran valor. Había invertido con acierto y había conseguido transformar sus fondos iniciales en un considerable imperio. Todas las inversiones se habían tramitado vía empresas fantasma, muchas de ellas controladas por Davy Foster. Davy era ahora la tapadera de Vannevar, aunque no lo supiera. Las instrucciones sobre cómo y en qué invertir y las transacciones monetarias eran responsabilidad de Raleigh, que se había mantenido en contacto con Davy durante todos estos años. Vannevar se reunió con Montelainé en la esquina de la calle Carney, al borde de Chinatown. El distrito se había expandido con los años, propagándose por la ladera de Nob Hill hasta la calle Stockton y al norte, hasta Broadway.
Los belicosos vecinos de la costa impedían que los asiáticos ensancharan sus fronteras hacia el este. Montelainé parecía ansioso esa noche. Se mostraba más reservado de lo habitual. ¿Estás preparado?, preguntó a Vannevar cuando éste surgió de la niebla sin hacer ruido. Vannevar asintió y, juntos, se encaminaron hacia Chinatown. Se había fijado la reunión a la 1 de la madrugada. Snake acompañaría al príncipe hasta los laberínticos túneles y sótanos que discurrían debajo de Chinatown, garantizando personalmente la seguridad de Delfonso. Se iba a permitir el paso a la zona de otros miembros de la primogenitura, para que montaran vigilancia, pero nadie más que Snake y Delfonso podrían entrevistarse con el abuelo. Corrían muchos rumores acerca del abuelo. Se decía que era increíblemente anciano y muy sabio. Algunos afirmaban que era un ser enorme y monstruoso, que había perdido su humanidad. Lo cierto era que nadie había visto jamás a la criatura, al menos, nadie que siguiera con vida. La pareja dio alcance a Delfonso y Snake en la calle Dupont, a un bloque de distancia de la guarida del abuelo. Se había sumado a ellos Joachim, el gangrel de los ojos negros, que tenía la responsabilidad de montar guardia y esperar. Las calles de Chinatown estaban a oscuras y prácticamente desiertas. Solo los salones Fantan, los fumaderos de opio y los prostíbulos permanecían abiertos a esta hora de la noche, y no se anunciaban con carteles. Delfonso, aunque se mostrara sonriente y animado, parecía distraído. A Vannevar le resultaba evidente que la reunión de esta noche le inquietaba. Cuando se adentrara en los pasadizos secretos que discurrían por debajo de la ciudad, estaría a merced de la familia, sería vulnerable a cualquier ataque. Las constantes palabras de ánimo de Snake eran lo único que le convencían de que este era el mejor camino a seguir. Snake, por su parte, parecía resuelto y alegre. Esta va a ser la gran noche, muchachos, dijo a los dos primogénitos cuando reparó en ellos. Si la reunión sale bien, se acabaron nuestros problemas. Delfonso no prestó demasiada atención a las palabras del bruja, puesto que asumía que Snake estaba refiriéndose a la incierta amenaza que suponía la presencia de la familia en la ciudad. No se percató del guiño que dedicó Snake a Vannevar y Montelainé cuando hubo hablado. Sin embargo, el príncipe no las tenía todas consigo. Se dirigió directamente a Vannevar. Hijo, sonrió. Siempre hemos confiado el uno en el otro, desde la noche en que nos conocimos. Dime, ¿estás de acuerdo con esto, no es así? ¿Piensas que es lo mejor? A pesar de la influencia que había conseguido Snake con el príncipe, Delfonso nunca había dejado de respetar a Vannevar, al que contaba entre sus más viejos y leales amigos. Esta visita no rebaja mi dignidad como príncipe, ¿verdad? Vannevar mintió y le aseguró que no, pero se mordió la lengua antes de decir que podía confiar en Snake. Aunque Vannevar había accedido a ejercer presión para que se celebrara este encuentro y Snake le había garantizado en repetidas ocasiones que el príncipe no iba a sufrir daño alguno, no conseguía evitar sentir que estaba traicionando a un amigo que solicitaba su consejo. En tal caso, estoy listo, dijo Delfonso, girándose para encarar el callejón al otro lado de la calle, donde estaban a punto de aparecer sus escoltas. Alisó su abrigo corto, se ajustó la corbata y se atusó las guías del bigote con las yemas de los dedos. ¿Dónde están? Como si les hubieran dado una orden, los escoltas aparecieron en la boca del callejón al otro lado de la calle. Se trataba del dúo con el que se encontrara Vannevar en Chinatown en 1851, cuando descubrió que había perdido a Sullivan, el ghoul alto y cadavérico llamado Chi, y Lo, el joven y menudo vampiro. Ambos iban vestidos con los pijamas de seda negra que acostumbraban a utilizar casi todos los residentes de Chinatown. Vannevar pudo ver detrás de ellos otras siluetas que se movían en el oscuro callejón. Rezó para que no hubiera ayudado a que Delfonso se metiera en una trampa. El ghoul y el vampiro chino se acercaron al centro de la estrecha calle Dupont y permanecieron a la espera. Vamos, dijo Snake. Cogió a Delfonso del brazo y condujo al príncipe por la acera de madera hasta la calle. Los otros tres primogénitos se quedaron en la sombra, observando, esperando. Ambos grupos coincidieron en el centro de Dupont. Chi y Lo realizaron sendas reverencias respetuosas cuando fueron presentados al príncipe.
El ghoul habló entonces, con un inglés casi perfecto y desprovisto de acento, una sombra de la variedad dialectal que había utilizado la noche en que lo había visto Vannevar por vez primera. Chi, según había descubierto Vannevar, era sumamente viejo y, según decían, también notablemente sabio y educado. Vannevar observó que Chi se ocupaba de la conversación mientras el joven vampiro guardaba un respetuoso silencio. Bendito es el hijo que tiene padre, dijo Chi a Delfonso, haciendo una nueva reverencia. A continuación, tras dar media vuelta, condujo al grupo al otro lado de la calle, hacia el callejón. Cerca de la entrada del mismo, Lo se separó del grupo y adoptó una posición de centinela junto a la pared. Una sombra del callejón se separó de repente del muro y Vannevar vio que alguien se unía a Chi, Snake y Delfonso, siguiendo sus pasos. Era una mujer, con los rasgos ocultos por la oscuridad. Cuando los cuatro se hubieron perdido de vista, tras doblar la esquina del fondo del callejón, Vannevar espió a otra figura que vigilaba el desarrollo de los acontecimientos. Se trataba de Sullivan, que veía pasar al cuarteto apoyado en una pared. Delfonso, visiblemente nervioso, recorrió el callejón y traspasó una puerta que conducía a una alcoba subterránea. Allí cruzó una serie de angostos túneles y lóbregas cámaras antes de llegar por fin a los aposentos del abuelo. La atmósfera de la estancia estaba cargada de humo e incienso, y las ineficaces lámparas de aceite que se iban consumiendo en el fétido aire proporcionaban una iluminación insuficiente. Bajo el penetrante olor a incienso acechaba otro aún más fuerte, a podredumbre y descomposición. Lo esperaba el abuelo, una enorme y corpulenta figura embosada en telas de seda, con el semblante oculto tras una máscara negra de madera tallada. «Bienvenido a mi hogar», saludó la monstruosa criatura. «Me congratula que haya decidido venir esta noche». Al contrario que la familia de vampiros, la criatura respiraba, despacio y de manera entrecortada. «Es un placer», respondió Delfonso, inclinándose levemente. En ese momento, sin previo aviso, dos miembros de la familia se abalanzaron sobre el desprevenido Snake, tirándolo al suelo e inmovilizándolo con la ayuda de un alambre antes de que él o Delfonso tuvieran ocasión de reaccionar. El príncipe quiso huir, pero se encontró con que era incapaz de moverse, presa de algún tipo de magia. «Espere», dijo el abuelo a Delfonso. «Hay algo que quiero que vea». Delfonso contempló horrorizado cómo el difunto Snake Webcam era decapitado y su cabeza terminaba encima de un brasero candente en el centro de la estancia. Se ensayaron gestos y ensalmos sobre la cabeza y se avivó la lumbre con ayuda de un fuelle. En ese momento, para espanto de Delfonso, la cabeza se pronunció, profiriendo gritos de dolor y temor mientras expelía penachos de humo que adoptaron la forma de siluetas móviles, presagios del porvenir. Delfonso intentó zafarse de nuevo pero, todavía inmovilizado, fue obligado a escuchar al oráculo según la familia que era la cabeza del difunto Snake, promesas de un tiempo futuro en el que gobernarían la muerte y la locura, de una noche en que surgirían seres de sus tumbas para destruir a todos los vástagos de la ciudad, dejando a la familia al mando. Delfonso soltó un grito de pavor, pero lo peor estaba aún por llegar. La humeante cabeza de Vicombe habló de nuevo, esta vez acerca del ominoso futuro del propio príncipe, de la suerte que le aguardaba, idéntica a la que había sufrido Snake Webcam. Delfonso se desmayó y se desplomó en el suelo. Vannevar y Montelaine aguardaron durante horas a que regresara Delfonso, consultando sus relojes en varias ocasiones. Joachim, en cuclillas, husmeaba el aire de vez en cuando. Al otro lado de la calle, también lo esperaba pacientemente, casi sin moverse, sin perder de vista a los tres primogénitos. Vannevar pudo atisbar aquí y allá el destello argénteo del hacha pequeña que guardaba Lo en la amplia manca de su abrigo. Sullivan se paseaba arriba y abajo al fondo del callejón, se sentaba, volvía a levantarse y se apoyaba en la pared, aparentemente aburrido y desasosegado. Eran cerca de las 5 de la madrugada cuando emergieron del callejón Delfonso y sus escoltas. La inquietud de Vannevar se acentuó al ver que ahora solo eran 3. El grupo llegó al extremo del callejón y Vannevar se sintió embargado por el alivio cuando vio que Delfonso volvía a contarse entre ellos. Algo había salido mal en el plan de Snake, eso era evidente. ¿Pero qué? Lo único que sabía Vannevar era que Delfonso seguía con vida, y que él no era, como había temido, responsable de la muerte del príncipe.
Observó de soslayo a Montelainé y vio que el alivio se reflejaba también en el semblante del Tremere. Se preguntó hasta qué punto estaría Montelainé al corriente de lo sucedido, si no habría pactado el brujo Tremere en secreto con la misteriosa familia. Reparó fugazmente en la mujer que acompañaba al grupo, el destello de un rostro de inmaculada porcelana adornada por dos llamativos ojos verdes. Acto seguido, desapareció, retrocedió al interior del callejón mientras Loo se adelantaba para ayudar a Chi a escoltar a Delfonso de regreso al centro de la calle. Los escoltas dejaron allí a Delfonso, cuya perturbación saltaba a la vista, mirando a un lado y al otro, inseguro sobre la dirección a seguir. Los tres primogénitos se apresuraron a abandonar la acera y se unieron a él en la calle. Vannevar cogió del brazo al antiguo príncipe y percibió su estremecimiento. ¿Qué ha ocurrido ahí dentro? Quiso saber Vannevar. ¿Dónde está Snake? Delfonso apenas sí logró responder. Snake ya no existe, dijo, al cabo, sangoloteando la cabeza, incrédulo. La familia había respetado su palabra y no había hecho daño al príncipe. Lamentablemente, Snake se había olvidado de arrancarles la misma promesa con respecto a sí mismo. Vannevar acusió a Delfonso para que les proporcionara los detalles, pero el antiguo vampiro no alcanzaba a describir lo que había presenciado. Tengo que volver a casa, dijo, con la mirada vuelta hacia el cielo. Sale el sol. Era cierto. Ya casi había amanecido, la pálida luz gris del día despuntaba sobre la línea de colinas que cerraba la bahía. Escoltaron al conmocionado príncipe hasta el final de la calle, donde le esperaba el carruaje que lo devolvería al distrito de la misión. Tras ocuparse de su partida, Montelainé y Vannevar corrieron a guarecerse en sus respectivos refugios mientras el gangrel Joachim, tras asumir la forma de un enorme murciélago, batía las alas sobre los tejados en dirección a los promontorios occidentales y la pequeña cueva que era su hogar. Delfonso no habló jamás de lo ocurrido, y el resto de la primogenitura aprendió muy poco acerca de las circunstancias que habían rodeado la muerte de Snake Webcam. Pero fuera lo que fuese lo que había presenciado el príncipe aquella noche en las cámaras subterráneas de la familia había dejado su impronta en su mente. 2 días después de la tragedia, anunció su abdicación del trono y Montelainé, sin oposición, asumió el título de príncipe. Poco después, California votaba para seguir con la unión. 3 días más tarde, Vannevar se encontraba ascendiendo la pendiente de Nob Hill, al otro lado de Chinatown, en dirección a un barrio residencial más agradable situado cerca de la cima. Corría el mes de noviembre, y aunque la temperatura no experimentaba grandes cambios en San Francisco a lo largo del año, comenzaba la estación de lluvias. Empezaba a caer una llovizna que extendía su manto y empapaba el sombrero de Vannevar hasta tal punto que el agua caía a chorro de su ala. Su destino era la calle Sacramento, donde Daddy Foster, que ya había cumplido los 27, vivía con su esposa y sus 2 hijos. Davy había prosperado en el transcurso de los últimos 10 años. Vannevar se había ocupado de que recibiera un dinero extra tras recuperarse de sus heridas de bala y el joven, tomando como modelo las propias inversiones de Vannevar, había sabido utilizar su capital. Poseía ahora varias embarcaciones que entraban y salían de San Francisco, así como un puñado de propiedades que le reportaban una renta. En 1854 se había casado con una joven llamada Bess, que había llegado a California procedente del este junto a su familia. Ya tenían 2 hijos, un niño de 4 años y una hija a un bebé. Riley había confiado a Vannevar que parecían dichosos juntos y que a la familia le iban bien las cosas. Davy nunca había visto a Vannevar y no sabía nada de él. Creía que invertía el dinero de Raleigh y sus socios, que se habían topado con un recibimiento poco caluroso por parte de los círculos financieros de la ciudad, exclusivamente blancos. Recibía una sustancial parte de los beneficios a cambio de sus servicios, además de propinas que variaban según supiera invertir su propio capital. La cooperativa había dado sus frutos, y Raleigh y Davy habían trabado una estrecha amistad con el paso de los años. Se suponía que Raleigh iba a visitar a la familia esa noche, para proporcionar a Davy nuevos fondos e información financiera, y a Vannevar se le había ocurrido que podía dejarse caer para echar un vistazo. La enorme casa de 2 plantas de los Foster se alzaba en la esquina de la calle Powell, cerca de la cumbre de la colina, y cuando llegó Vannevar estaban encendidas todas las luces, así como la chimenea,
para mitigar la fría humedad. Se quedó en la calle, oculto en la sombra, observando por una ventana como Raleigh y Davy, sentados en un sofá estampado, conversaban y reían juntos. Entró Bess en la estancia, portando una bandeja con café mientras el joven Samuel retozaba por la habitación. Vannevar sintió envidia mientras asistía a la reunión, percibiendo la calidez que embargaba a Davy y a Bess, y a la familia y a Raleigh. Bess salió del cuarto, antes de reaparecer, esta vez con la niña en brazos. Entregó el bebé a Raleigh que, sin levantarse del sofá, hizo cosquillas a la pequeña y compuso muecas para su diversión. Samuel, mientras tanto, tironeaba sin cesar de la rodilla de Raleigh, exigiendo la atención que pensaba que le pertenecía por derecho. Vannevar, acordándose de tiempos mejores pasados junto a Doña, descubrió que la escena era casi más de lo que podía soportar. Ahora tenía su propia familia, un joven llamado Sweet, al que había elegido y captado no mucho después de la pérdida de Sullivan, y una reciente adición al grupo, una muchacha que respondía al nombre de Margaret. La había abrazado hacía apenas unos cuantos días y ahora descansaba en el refugio de Vannevar, recuperando sus fuerzas. Oyó que alguien se le acercaba por la espalda. Se giró y vio a Sweet. El chiquillo de Vannevar era un muchacho rubio de pálidos ojos azules. Medía algunos centímetros más que Vannevar, tenía los hombros anchos y un cuello fuerte, de toro. Había demostrado ser un buen hombre fuerte y honrado, muy del agrado de Vannevar. Hasta la fecha, había servido bien al vampiro más veterano. Se detuvo delante de Vannevar y aguardó a que hablara su mayor. ¿Qué sucede, Sweet?, inquirió Vannevar. El semblante de Sweet delataba su preocupación. Vannevar se dio cuenta enseguida. ¿Hay algún problema? ¿Han visto a Chouke? ¿Dónde? Corría el rumor de que, no se sabía cómo, el pato había regresado a hurtadillas a San Francisco y había vuelto a las andadas. Hacía mucho que había jurado vengarse de Vannevar y había amenazado con volver algún día y reclamar el dominio que consideraba legítimamente suyo. Por la calle Pacífico. En el local de Donovan, alardeando de cómo pensaba ocuparse de ti. Vuelve a casa, instruyó Vannevar. Quédate con Margaret y ocúpate de que esté a salvo. Por algún motivo, la nueva chiquilla de Vannevar no había asimilado bien el cambio. Seguía sintiéndose débil y necesitada de sustento y protección. Vannevar y su familia residían aún en la casa Braxton y tenía que Chouke pudiera pasarse por allí en su busca. Ten, dijo Sweet, antes de marcharse. Te he traído esto. Hizo entrega a Vannevar de su viejo sable. Gracias, respondió Vannevar, mientras se ceñía el cinto. A continuación, Sweet se alejó colina abajo, de regreso al hotel. Vannevar se encaminó hacia la costa sin perder el tiempo, en dirección a Telegraph Hill y la casa de Doña. Estaba convencido de que Chouke aparecería por allí. Cuando hubo llegado al hogar de Doña le sorprendió encontrarlo a oscuras y en silencio, a pesar de la temprana hora de la noche. El anciano no solía acostarse antes de las 10, y a Vannevar le preocupó no ver señales de vida en los alrededores. Subió al porche y, como tenía por costumbre, entró sin llamar a la puerta. En el interior, el olor a sangre caliente asaltó su olfato de inmediato, toda la casa hedía. El impulso de alimentarse surgió con fuerza dentro de él, pero lo suprimió, se obligó a contenerse. La casa estaba a oscuras. No se escuchaba movimiento alguno. ¿Doña?, susurró. ¿Fernando? No hubo respuesta, únicamente un frufru procedente de la habitación contigua. Vannevar traspuso el umbral. Al otro lado de la estancia había algo agazapado debajo de la ventana, de espaldas a Vannevar. Se cubría con un camisón de color blanco. ¿Doña?, preguntó Vannevar, tentativamente, al tiempo que daba otro paso hacia adelante. La figura que había cerca de la ventana se dio la vuelta, todavía agazapada. Su rostro cruento refulgía cubierto por una pátina fantasmagórica a la pálida luz del exterior. Estaba sentada ahorcajada sobre un cuerpo inane y tendido en el suelo. «Doña», exhaló Vannevar. La cara de la mujer era el de una lunática, su cabello colgaba en húmedos mechones, empapados con las entrañas de su víctima. Siseó igual que un gato enfurecido, revelando sus largos colmillos.
El cadáver mutilado que había en el suelo era el del padre de doña. El viejo Fernando yacía muerto, desgarrada la carne de su garganta, con la camisa y el tosco suelo de tablas empapados con su sangre coagulada. No fue hasta ese momento que Vannevar comprendió que doña había recuperado la vista. Avanzó un paso hacia ella, con la mano extendida, pero ella se limitó a sisear de nuevo y se retrajo atemorizada, aplastándose contra la pared. Me temo que llegas un poco tarde, compañero, dijo una voz a espaldas de Vannevar. Este se giró para encararse con el intruso, desenvainando automáticamente su sable. Chouke Barnes apareció en la puerta. Ahora está conmigo. El australiano dedicó a Vannevar una torva sonrisa. He vuelto y pienso recuperar lo que me pertenece, empezando por ella. Chouke reparó en el filo de Vannevar por vez primera. Vaya, ¿qué tenemos ahí? Su voz traicionaba el miedo que sentía. Retrocedió un paso. No pretenderás a ensartarme con ese pincho, ¿verdad? Chouke portaba un enorme cuchillo enfundado a la cadera, pero Vannevar no le dio ocasión de empuñarlo. El primer tajo de Vannevar abrió una herida terrible en el torso de Chouke, que gritó de miedo y dolor e intentó huir corriendo, pero Vannevar le asestó una estocada por la espalda, hundiéndole la hoja en el hombro. Trastabillando, Chouke giró en redondo y cayó de rodillas frente a su rival, con la sangre borbotando de sus heridas. Quiso levantar la vista hacia su atacante, tal vez para implorar clemencia, pero Vannevar trazó un nuevo arco con su arma y lo decapitó limpiamente. La cabeza de Chouke rebotó en el suelo, y su cadáver rodó sobre su espalda, en medio de salvajes aspavientos, mientras la cabeza, tras detenerse, componía muecas y siseaba, mordiéndose la lengua. Doña profirió un alarido, con los ojos saltando enloquecidos de un lado para otro, de la cabeza de su señor ejecutado a la siniestra figura de Vannevar, que ahora se había situado delante de ella, ensangrentada espada en ristre. Vannevar miró a los ojos a la mujer que amaba y no vio más que irremediable locura. La mujer chilló de nuevo cuando le vio alzar la espada, que descendió a continuación, cortando el grito en seco y separando la cabeza de doña de su cuerpo. Volvió la espalda al escenario de la matanza, salió y, con calma, prendió fuego a la casa. Tras arrojar piedras a las ventanas de los vecinos, para alertarles del peligro, huyó de la colina y se perdió en la oscuridad.